Vamos a dar inicio con el seminario de fragilidad, empezando pues entendiendo que la definición de fragilidad es el estado de vulnerabilidad ante factores estresantes que es condicionada por la limitación de los mecanismos compensadores. ¿Sí? Como podemos ver este gráfico, ¿sí? A la izquierda tenemos un estado de fitness o un estado de un paciente robusto en el que a la izquierda tenemos pues las flechas azules significan el estado de mecanismos compensatorios o el estado de, sí, de mecanismos compensatorios del cuerpo, la respuesta a capacidad adaptativa como resortes y pues esta suma de estos dos eventos van a presentar una respuesta a diferentes estresores. En aquellos pacientes cuyas reservas de capacidad de adaptación van disminuyendo conforme la edad o conforme múltiples otras causas que las voy a mencionar más adelante, vemos cómo esta capacidad adaptativa y esta capacidad de respuesta a estímulos estresores va a disminuir y el individuo ante la misma situación de estrés sometido en otro paciente de diferente capacidad de respuesta compensadora, pues no va a ser la misma no va a ser la misma respuesta y esto va a producir que el paciente tenga un mayor riesgo de complicaciones, un mayor riesgo de mortalidad y un mayor riesgo, pues sí, de eventos adversos o de secuelas a estos estresantes. Hay otros términos que hay que aclarar cuando hablamos de fragilidad, que existen instrumentos de fragilidad, que son scores o conjuntos de criterios usados para identificar la fragilidad. Existen dos más comunes que los voy a mencionar más adelante. Existe el estado de multimorbilidad, que no es lo mismo, que es la existencia simultánea de una condición médica, de más de una condición médica en el mismo individuo. Y la discapacidad, que tampoco es lo mismo, es el término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación que afectan 6 dominios: cognición, movilidad, autocuidado, interacción, actividades diarias y participación social. Sí, la fragilidad nos puede llevar a una discapacidad, pero no son sinónimos. En cuanto a la epidemiología, si bien la fragilidad es como una respuesta exagerada al envejecimiento, incrementa con la edad, pero el origen es multifactorial. La prevalencia global no está claramente definida, es aproximadamente el 10%, y esto pues, manifiesta en la literatura que es porque los principales estudios de prevalencia global, o sea, de prevalencia de fragilidad, fueron en países sí, de Europa y Estados Unidos. Conforme la fragilidad o los pacientes vamos teniendo un estado sí, de edad más avanzada, cada vez vamos entendiendo o cada vez se van realizando estudios para identificar la prevalencia de la fragilidad en diferentes entidades. Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, la prevalencia de la fragilidad llega a ser hasta un 44.5%. Y eso quiero hacer un énfasis porque en este estudio, este estudio que fue un metaanálisis, mencionaban que la fragilidad y la prevalencia de la fragilidad era independientemente asociada, como o sea, la prevalencia de la fragilidad no estaba asociada ni a la clase funcional ni a la etiología de la falla cardíaca. Entonces, está presente pues, de manera independiente. En los pacientes con enfermedad cardiovascular en general, ya sea cardiopatía isquémica, valvular, la prevalencia también varía del 10 al 60%. En pacientes con enfermedad renal terminal, la prevalencia de fragilidad llega al 37% y en pacientes con malignidades del 42%. En Colombia existió el proyecto SABE, que es una encuesta, pues que es un estudio grande que se realizó en varias ciudades para determinar la prevalencia de la fragilidad. En el 2019 se realizó un subanálisis donde ya se objetivizó y se midió la fuerza de empuñadura como marcador y esto aumentó la prevalencia de la fragilidad del 9% que estaba reportada al inicio del estudio, que fue en el 2014, al 17.9% ahora en el 2019. También en la población indígena hay un estudio en Nariño que pues, identificó como 500 y algo más de indígenas y pues la prevalencia llegó a ser del 32.4%. Otro de los factores que también está asociado a mayor prevalencia de fragilidad de ser mujer y tener un estatus socioeconómico bajo. En cuanto a la importancia de la fragilidad, yo considero que es lo más importante de la fragilidad es que para mí es el ente sobre el cual nosotros vamos
a empezar una valoración geriátrica integral. O sea, es el ente por el cual básicamente vamos a dar paso más allá de la valoración geriátrica integral, porque es el estado que nos indica pues, si un paciente se beneficia o no de una valoración geriátrica integral. Otra de importancia de la fragilidad es que principalmente identifica personas en riesgo o que se puedan beneficiar de medidas potenciales de prevención para la discapacidad. Como les decía, la fragilidad permite valorar el grado de la reserva y permite hacer un diagnóstico situacional que ya es realizada como tal la valoración geriátrica integral. También es importante recordar la fragilidad porque es una condición crónica, de hecho se ha establecido que es la más común junto a la multimorbilidad, tiene una prevalencia muy alta en adultos mayores y que es un factor independiente para mortalidad y comorbilidad. Entonces, la importancia de la fragilidad, como les decía, es un factor independiente para mortalidad, voy a traer unos ejemplos más adelante, es un factor independiente de mayor comorbilidad, se ha asociado a mayor deterioro cognitivo en los pacientes, a mayor demencia, a mayor caídas y fracturas y a mayor depresión, es un factor de asociación, o sea, sí, de mayor discapacidad, hay mayor riesgo de hospitalización y hay una menor calidad de vida en los pacientes que presentan fragilidad. Como les decía, para la fragilidad como marcador de mortalidad, les traigo acá este metaanálisis que miraba estudios prospectivos del 2000 al 2016. Este metaanálisis se llama pues, el índice de fragilidad como predictor de la mortalidad. Y lo que trataban de hacer es llegar a un consenso, porque si bien habían varios estudios que evaluaban el índice de fragilidad como marcador de mortalidad, pero los resultados no eran reportados de la misma manera. Entonces eso lo que hizo fue unificar todos los estudios y hacer el análisis según los resultados. El punto a estudiar era el riesgo de la mortalidad de acuerdo al índice de fragilidad. Se incluyeron finalmente 18 cohortes, que somos más de 100.000 pacientes, y que el resultado fue que a un mayor índice de fragilidad fue significativamente asociado el riesgo de mortalidad. Entonces, por ejemplo, aquí les traigo en la parte de arriba de este forest plot, es el resultado de que por cada incremento en 0.01 del índice de fragilidad en estos esos estudios, hubo un hazard ratio, es decir, un mayor riesgo de presentar mortalidad por cada aumento de 0.01 en este índice de 1.04 y fue pues estadísticamente significativo. Y en los estudios de acá, pues que reportaban por incrementos de 0.1, entonces vimos que por cada incremento de 0.1 el riesgo de mortalidad aumenta 1.28 veces en estos pacientes de una manera estadísticamente significativa. También traigo a mostrar este estudio que está colocado en la página del doctor, que me parece muy interesante, que pues, es una propuesta de un índice de fragilidad asociado a una valoración geriátrica integral, que es un estudio observacional longitudinal prospectivo. Se incluyeron todos los pacientes que ingresaron a una unidad geriátrica de agudos en el Hospital Universitario Vic en el 2014. Finalmente se incluyeron 509 pacientes y vemos que conforme el índice de fragilidad aumenta, ¿sí? La probabilidad de supervivencia es menor en el tiempo de seguimiento de 390 días que fue el estudio. Traigo otros ejemplos como marcadores independientes, por ejemplo en síndrome coronarios agudos, la fragilidad está asociada a mayor muerte intrahospitalaria, tenemos un 5.49 veces mayor de riesgo de muerte intrahospitalaria en un paciente frágil, la fragilidad aumenta la mortalidad por todas las causas a corto plazo y aumenta la mortalidad por todas las causas a 12 meses, vemos que con unas medidas de asociación bastante alta, 2.44 veces mayor el riesgo de mortalidad en paciente frágil. En cáncer también se ha establecido que se ha determinado que los pacientes frágiles tienen mayor mortalidad postquirúrgica en cirugía oncológica y también tienen mayor complicaciones en tratamiento, que van desde la intolerancia a la quimioterapia, como a las complicaciones postquirúrgicas, que no solamente son las complicaciones propias de la cirugía, sino infecciones, delirios, entre otras. En cuanto a la estancia en UCI en pacientes frágiles también, en este análisis se determinó pues, que
Aquí también este metaanálisis incluyó como más de 3.000 pacientes. Se estableció que la mortalidad intrahospitalaria era mayor en pacientes que tenían fragilidad, era también mayor la mortalidad a largo plazo y la menor probabilidad de alta. En pacientes con cirugías, traumas o cirugías, o sí, pacientes con traumas que fueron hospitalizados en Estados Unidos, ya sea por accidentes de tránsito, caídas, independientemente de esto, los pacientes con frágiles presentaron mayores complicaciones intrahospitalarias, 2.5 veces el riesgo. Y esto es, se realizó inclusive un análisis multivariado que no permitía ni, o sea, evitaba el sesgo, ya sea porque una fractura de mayor complejidad o, sí, o que eran mayor o mayor edad, es netamente la presencia de fragilidad está asociada a mayor complicación intrahospitalaria y también está asociada a un peor destino al alta. No todos se iban a la casa, casi el 50% terminaron yéndose entre mortalidad y ¿cómo es? Casas de cuidado pues, geriátrico como tal. En cuanto a la fisiopatología de la fragilidad, este es un gráfico que me pareció muy interesante, donde que está basado en varias propuestas de ciertos marcadores que se han estudiado a lo largo del tiempo. Fue elaborado a partir de una revisión sistemática de varios estudios que estudiaban, valga la redundancia, diferentes marcadores asociados a la fragilidad. Entonces, se encontraron sobre todo 6 dominios, principalmente cambios a nivel cerebral, por ejemplo, la presencia de este factor neurotrófico derivado del cerebro, que es un factor que usualmente se eleva eh, en, como respuesta al estrés, ¿sí? Que permite que las neuronas no se dañen cuando tenemos una situación de estrés. Este factor se ha encontrado que está disminuido en los pacientes con fragilidad y también se ha encontrado la disminución del volumen de la materia gris medida por resonancia. ¿Sí? Y eso está asociado, pues se ha encontrado que está en pacientes con fragilidad. Asimismo, va a producir cambios a nivel de las hormonas, no haber una disregulación endocrina que va a producir alteración de las hormonas de crecimiento, que esto es importante sobre todo porque esta pues vemos que está disminuida y esto pues va a perpetuar un estado sí, de disminución de la masa muscular, disminución de la respuesta a la situación de estrés, la disminución del eje de la vitamina D, o sea, alteración de las hormonas de vitamina D, la disminución de la vitamina D, la PTH está aumentada en pacientes con fragilidad. También se han encontrado alteraciones del eje hipotálamo pituitario adrenal, que asimismo que normalmente deberían ser hormonas que están presentes ante situaciones de estrés y en los pacientes con fragilidad se ha encontrado que están disminuidas, y también disminución del alteraciones del eje reproductivo, en hombres sobre todo la testosterona, ¿sí? Puede producir a manifestaciones como disminución de la velocidad de la marcha, fatiga, que pues son marcadores de fragilidad. También tenemos situaciones de estrés oxidativo constante, la disminución de la presencia de antioxidantes o, por ejemplo, la longitud de los telómeros que disminuye la vida de ciertas células, o la presencia de productos de final de la oxidación va a producir manifestaciones, va a producir o está asociada o está más presente en los pacientes con fragilidad. Asimismo, el estrés oxidativo va a producir aumento ¿sí? de los productos de daño oxidativo. Vamos a tener un estado de inflamación potenciada. Este estado de inflamación potenciada va ya sea porque tenemos aumento de proteínas, aumento de marcadores inflamatorios elevados en estos pacientes, proteínas C reactivas, factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, que esto también va a tener un efecto directo a la masa muscular, produciendo disminución de la masa muscular, disminución de la fuerza, disminución de la velocidad, que está pues, asociada a la fragilidad. Así se ha visto que esta inflamación potenciada ha producido alteración de la síntesis de los factores 1 y 2 de la coagulación, la trombina, y no se sabe por qué hay un aumento también del estado de coagulabilidad en estos pacientes. Y entonces eso se ha visto que también está asociado a la fragilidad. Finalmente también tenemos una disfunción del sistema inmune,
donde vamos a tener que se ha encontrado que alteraciones en las células, en los leucocitos, neutrófilos, va a haber linfopenia o alteraciones en la relación de los CD8-CD28, está disminuido en estos pacientes con fragilidad y por lo tanto su respuesta a mecanismos de estrés normal pues va a estar disminuida. Entonces, en cuanto a la valoración de la fragilidad, hay básicamente dos maneras de valorar la fragilidad. Una manera cualitativa, es decir, si el paciente tiene o no fragilidad, y una manera cuantitativa que nos permite llegar más allá, si el paciente está con una fragilidad leve, moderada, severa. Para la fragilidad cualitativa tenemos la fragilidad fenotípica o el fenotipo de Fried, que es la escala que nosotros usamos en la práctica diaria, es una escala sobre todo para tamizaje, y que está validada en Colombia. Estos son los 5 ítems que tiene la escala: pérdida de peso, pérdida de peso en los últimos 3 meses o meses de menos de 21, sensación de cansancio físico o agotamiento, disminución de la fuerza de agarre promedio de 2 intentos con un intervalo de 1 minuto, entre ellos que esté disminuida, menos de 30 en hombre y menos de 20 en mujeres, pero en Colombia creo que el punto de corte quedó menos de 15. La velocidad, disminución de la velocidad de la marcha, basada en una distancia de 6 metros en un terreno plano, y la inactividad física o sedentarismo. El paciente que presenta 3 o más de estas características se considera como frágil, 1 o 2 un anciano prefrágil. Y existe también entonces, para valorar de manera cuantitativa, tenemos los índices de fragilidad según la cantidad de déficits acumulados. Como podemos ver, es una valoración un poquito más compleja, tiene varios ítems, inicialmente empezó siendo una escala de 70 ítems, ahora tenemos esta acá que tiene 40 y hay una manera de hacerla más reducida que es de 25, pero aquí ya tenemos una valoración más compleja. Si vemos aquí no solamente tenemos la parte funcional, o sea, del interrogatorio, si se dio a bañar, si se dio a vestir, sino tenemos la presencia de falla cardíaca, stroke, cáncer, diabetes. Entonces se suma la cantidad de déficit que ha presentado este paciente y se divide para el total. Y entonces esto es lo que nos va a dar un índice. Si por ejemplo el paciente presenta 20 déficits de esto, de un total de 40, el índice de fragilidad va a ser de 0.5. Y eso es lo que nos permite como hablar más allá de si está frágil, pero qué tan frágil es el paciente o qué tanto es reversible esta fragilidad. Sabiendo que el punto de corte de 0.2 en adelante es ya fragilidad y 0.7 casi que no es compatible con la vida y es un paciente que no tiene capacidad de respuesta a ningún estímulo estresante. La diferencia entre estas dos escalas o estos dos tipos, estas dos herramientas, por ejemplo, vemos que, aclarando, que el fenotipo de fragilidad es basado solamente en signos y síntomas y el acúmulo de déficit adicionalmente tiene alteraciones funcionales y de laboratorio. El fenotipo de fragilidad se realiza como tamizaje antes de una valoración geriátrica integral y como la valoración clínica como herramienta de cribado. Y pues el acúmulo de déficit solo se puede realizar tras una valoración geriátrica integral. El resultado es una variable categórica, sí o no, y el resultado del acúmulo de déficit es una variable continua, que es leve, moderado o severo. El fenotipo tiene criterios predefinidos, estos acá realmente no están tan especificados. Acá el fenotipo se determina, la fragilidad está entendida como un estado previo a la discapacidad, y en el acúmulo de déficit ya la fragilidad se entiende como una acumulación de déficit que incluye la discapacidad. Y que los resultados en el fenotipo son potencialmente restringibles a mayores sin discapacidad y el acúmulo de déficit están resultados para toda la población de adultos mayores. Existen otras escalas de tamizaje, son varias. El Frail Score también es una herramienta que es de tamizaje, pero pues esas no están tan validadas como las otras que están validadas en varias poblaciones, en varios países y con diferentes tipos de pacientes, ¿sí? Entonces la utilidad de estos índices de fragilidad, sobre todo hacer un diagnóstico situacional del paciente, ver si el paciente está frágil y qué tan frágil está. Segundo, nos permiten estas escalas medir o monitorizar el resultado de las eficacias de las intervenciones realizadas. Estos índices también son dinámicos, pueden cambiar en el transcurso del tiempo y nosotros podemos ver pues, la evolución ya sea hacia adelante o hacia atrás de la fragilidad de nuestro paciente. Con este índice que ya nos dan una manera más objetiva, nos permiten tener una manera más objetiva la fragilidad, podemos establecer los objetivos asistenciales y adecuar la intensidad terapéutica en los pacientes.
también nos permite hacer una aproximación pronóstica. Podemos ya con más herramientas o más fundamentos hablar con el familiar y con el paciente, ¿sí?, sobre su pronóstico a corto o a largo plazo y saber cuáles van a ser las metas del tratamiento del paciente, y pues también de manera indirecta nos permite, es una oportunidad para optimizar el uso de recursos hospitalarios, sabiendo que no, en algunos pacientes no tenemos que escatimar refuerzos y en otros de pronto sí. Y esto nos permite, traigo esta tablita que está en uno de los artículos que el doctor tiene en su página, que me pareció muy dinámico, muy didáctico. Entonces, una vez que tenemos la valoración de fragilidad, tenemos, nos permite ubicarnos más o menos así en el paciente. Tenemos un paciente, un diagnóstico situacional que está en un estado A, prefrágil o frágil leve, ¿sí?, con 0.2, aquí podemos saber que los objetivos asistenciales propuestos van a ser supervivencia, mantener la funcionalidad y siempre pues el bienestar y control sintomático. El tratamiento planteado va a ser potencialmente curativo, pero conforme el paciente se localice en otros estadios, por ejemplo en el estadio F, sabemos que ya el objetivo terapéutico simplemente va a ser el bienestar y el control sintomático. Y entonces, en cuanto ya a las intervenciones, basándonos, en este gráfico de acá, las intervenciones pues van a variar de acuerdo al espectro de la fragilidad del paciente, ¿sí? Sí, como les mencionaba, si está en un estado de fragilidad terminal o si el paciente todavía está prefrágil. Las intervenciones van a empezar siempre por descartar otras causas diferenciales de fragilidad, depresión, trastornos sistémicos como fibromialgia, polimialgia reumática o la malignidad, que también puede estar presente manifestándose de una manera similar a la fragilidad. Entonces siempre tenemos que igual hacer un interrogatorio y un examen físico pues completo, ¿sí? Y pues conforme vamos viendo, el paciente va aumentando su fragilidad, las intervenciones van cambiando. Al inicio pues siempre va a estar manejo de síntomas y el beneficio del paciente, pero conforme vamos avanzando pues tenemos que ya no solamente vamos a administrarle ejercicios y otras intervenciones, sino ya vamos a hacer una valoración más geriátrica y finalmente pues ya dar manejos en hospicios o solo dar confort y dignidad. Entonces, las intervenciones que están establecidas como recomendaciones, entonces, las que han estado determinadas que tienen una utilidad, son el ejercicio, sobre todo la actividad física grupal, así se ha demostrado que han mejorado los índices de fragilidad. Llama la atención porque el paciente que haga ejercicio solo no va a presentar los mismos resultados que el paciente que haga ejercicio grupal, de preferencia actividad aeróbica. Se ha demostrado que tiene beneficios como que el paciente logra mayor movilidad, mejor desempeño en actividades básicas actividades de la vida diaria, mejora de la marcha, disminuye el riesgo de caídas, aumenta la densidad mineral ósea, que evita pues la osteoporosis y fracturas. En segundo instancia tenemos la terapia ocupacional. Sus beneficios se han demostrado que mejoría en las actividades de la vida diaria, mejora la participación social y la movilidad. 3, como pilar, revisión de medicamentos. Yo creo que Gustavo ya lo explicó claramente el orden y qué herramientas a utilizar a la revisión de medicamentos para evitar la polifarmacia o todo lo que acabamos de hablar. Y finalmente, pues ayudar a intervenir en la pérdida de peso. Realmente los suplementos proteicos calóricos son controversiales en los pacientes que son adultos mayores frágiles. Se ha visto beneficio realmente solo en aquellos que hayan tenido pérdida de peso objetivo, que tengan sarcopenia o que tengan desnutrición o riesgo de desnutrición. En el resto de pacientes que no tienen estas variables en su momento de su diagnóstico, realmente no se ha encontrado beneficio. Se ha determinado que la suplementación de vitamina D ha disminuido la reducción de caídas, y que la ingesta de vitamina D en adultos mayores debe ser al menos 800 a 1000, y pues siempre tratar de identificar otras causas de pérdida de peso. Aquí traigo una mnemotecnia que es Meals on Wheels, y que pues son otras causas reversibles de pérdida de peso, por ejemplo, o de hiporexia, medicamentos, depresión, anorexia, alcoholismo, trastornos de la deglución, factores orales, ¿sí?, anatómicos, o que el paciente realmente no tenga dinero. Que el paciente tenga un estado de demencia, hipertiroidismo, problemas gastrointestinales o de mala absorción, problemas para alimentarse, por ejemplo, temblores severos, que haya tenido una debilidad por stroke, que esté hemipléjico, ya que tenga dietas estrictas de baja en sal y bajo colesterol, o que haya problemas para conseguir los alimentos. Siempre hay que hacer esta revisión de que son causas para evitar que el paciente pierda peso, aumente su sarcopenia, aumente su fragilidad. Y
En cuanto a la geriatría transversal, doctor, continúo. Sí. Sí, sí, por favor. Hay aquí solamente dos apreciaciones. Uno es que si bien la presentación ha sido muy completa, pues está un poco más inclinada por las referencias que has tomado hacia los índices de fragilidad. Yo quería simplemente recalcar que el cuestionario Frail también hace parte de los instrumentos que se usan para tamizaje y tiene validaciones igualmente en Latinoamérica, en México, y de hecho es una de las que más usamos en las estrategias de tamizaje, un primer abordaje del paciente mayor. Y el Edmonton también nosotros lo hemos trabajado acá en la universidad y tenemos una publicación para mostrar su correlación con los índices de Linda-Frick, con el criterio de fenotipo de Linda-Frick. Ah, buenísimo. Y la segunda observación importante en cuanto a la parte de ejercicio, lo que tú mencionabas de que el ejercicio debía ser más grupal, estoy de acuerdo, pero no en la parte de que se recomienda más el ejercicio aeróbico, porque lo que se ha demostrado que más impacta en el desempeño físico de los adultos mayores es el ejercicio multicomponente, es decir, que no incluye solamente el hecho de caminar y optimizar la capacidad aeróbica, sino también incluir ejercicios de resistencia y de potencia muscular. Entonces, el ejercicio con pesas, el ejercicio con bandas elásticas, sumado a las otras estrategias de ejercicio aeróbico, ejercicio de equilibrio, de flexibilidad. Entonces, por eso hablamos de ejercicios multicomponentes, no solamente aeróbicos. Pero muy bien, sigamos. Listo, doctor, muchas gracias. Y en cuanto a la geriatría transversal, voy a hacer una breve revisión. Esta es una entidad que se entiende geriatría transversal a la ampliación del área del conocimiento y la atención de geriatría en sentido horizontal fuera de sus unidades habituales, ¿sí? Aplicando los principios de la medicina geriátrica con un enfoque multidisciplinar al terreno de otros servicios que atienden a pacientes también muy mayores y frágiles con enfermedades graves, con el objetivo de ofrecer una atención centrada en la persona y mejorar su manejo integral. Recordando que ya al momento se sabe que el estado de la salud y de enfermedad de una persona normal y pues sobre todo de los adultos mayores no solamente depende de la presencia de una enfermedad aguda o crónica, sino que depende de muchas otras situaciones, polifarmacia, valoración funcional, movilidad, estado nutricional, estilo de vida, fragilidad, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que bien, no solamente nos hace falta saber cardiología y saber tratar tal, yo qué sé, tal enfermedad, fibrilación auricular rápida, sino que saber contextualizar en el paciente adulto mayor y que cada vez esta geriatría transversal toma más fuerza debido, pues como ya sabemos que es un fenómeno, todas las especialidades cada vez están manejando pacientes más mayores, frágiles y que todos las especialidades tienen que tener un conocimiento o si bien pedir una asesoría oportuna. ¿Están viendo la pantalla? Sí, tranquila, no te preocupes. Es que a mí se me salió. Ahí está. Listo. Entonces, existen varias especialidades que ya cada vez tratan más pacientes, sobre todo la oncología y hematología, porque ya a mayor edad hay mayor incidencia de tumores sólidos y hematológicos. Eh, y en esta población es importante tomar en cuenta la valoración de la geriatría transversal porque hay pacientes en riesgo de discriminación para tratamientos que pueden ser beneficiosos o también hay disminución de que haya, o sea, disminución de la necesidad de investigar en estos pacientes, porque ya por la edad creen que ya simplemente no vamos a beneficiar de más estudios de investigación o de más propuestas terapéuticas. Entonces, si bien se sabe que al menos el 70% de estos pacientes que llegan a, por ejemplo, un servicio de oncología o de hematología, el 70% tiene al menos 3 o más comorbilidades y el 40% van a requerir cambios en su tratamiento de quimioterapia. Se ha demostrado que, traigo la referencia pues, de un estudio, una revisión que se hizo, una revisión narrativa que se hizo publicada en la Revista Española de Gerontología, que la valoración en pacientes mayores con cáncer, la valoración geriátrica integral aporta mejorías en la detección de la incapacidad funcional, optimiza el tratamiento de las comorbilidades, maneja problemas concomitantes como el deterioro cognitivo y la desnutrición, permite realizar una predicción de la toxicidad o la intolerancia a la quimioterapia, mejora la supervivencia, mejora la toma de decisiones sobre los tratamientos, mejora la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales,
como por ejemplo cuando el paciente ya requiere una alta o un estado, yo qué sé, de rehabilitación posterior a un tratamiento de quimioterapia o de cirugía oncológica, y pues mejora la monitorización del impacto que tiene el tratamiento tanto en la situación funcional, cognitiva y afectiva de los pacientes. Aplicando en una reunión que hubo de oncogeriatría, se han establecido ya en España, sobre todo hay varios hospitales que tienen este tipo de servicios y se han establecido este manejo en conjunto, y ya se ha determinado en un estudio que se publicó que hay en los pacientes que se manejaron de manera integral hubo una modificación del plan de tratamiento quimioterápico en el 28% y que se realizaron recomendaciones no oncológicas hasta en el 72% de los pacientes. Esto es desde el ajuste de los medicamentos, mejoría de la terapia de rehabilitación, mejoría del estado nutricional. Existen varios modelos propuestos para la oncogeriatría y hematogeriatría, y ya sea que va uno que es integrado, que es en equipo y participando las diferentes especialidades en el comité de tumores. Un modelo de colaboración que no es tanto como un comité de tumores, sino que hay intercambios de competencias y hay un screening básico que el servicio tratante pues realiza hay una ampliación de una valoración geriátrica integral. Existen las herramientas a utilizar en esta situación de oncogeriatría y hematogeriatría, son casi similares a la valoración geriátrica integral, recordando que existen algunas que, sobre todo para el cribado de la fragilidad, existe el vulnerable el Elderly Survey y también la valoración funcional oncológica, que es la ECO. En cuanto a la cardiogeriatría, la estenosis aórtica usualmente es el problema más frecuente. Sabemos que ya con el avenimiento de la TAVI, ya muchos pacientes han tenido que, no han sido expuestos a estas cirugías de alta complejidad. La valoración de la fragilidad junto a los scores convencionales de riesgo cardíaco, como el Euroscore y el STS Score, mejora significativamente la capacidad de estos para predecir la mortalidad al año tras la implantación de una TAVI. Ya actualmente ya se incluye el servicio de geriatría como parte integral del Heart Team, y pues también hay que recordar que en las escalas se debe hacer una valoración geriátrica en todos estos pacientes. También hay aumento de la prevalencia de aumento, pues sí, de adultos mayores en pacientes con falla cardíaca, enfermedad coronaria, porque cada vez la supervivencia es mayor. En la cirugía general es un campo donde también cada vez se tiene una necesidad de una valoración geriátrica. Existen modelos ya de co-management o tratamiento compartido, y el objetivo es que la optimización de las condiciones del paciente durante el preoperatorio, con el objetivo de obtener un mejor resultado postoperatorio, sea incluido dentro del concepto de prehabilitación, mediante el cual se pretende que algunas acciones como la optimización del estado nutricional o el rendimiento físico pueden mejorar los pronósticos operatorios de estos pacientes. Ya se determinó que el seguimiento geriátrico ha permitido mejorar la evaluación y manejo del riesgo preoperatorio, ayudar a tomar las decisiones de la indicación o no de intervenciones agresivas, ayuda en la selección del tipo de anestesia, introduce el manejo multidisciplinario oportuno, ha demostrado reducir las complicaciones graves, incluida la mortalidad. Si ya se ha establecido, mejora la situación funcional, optimiza el estado nutricional y el rendimiento físico del paciente, reduce la tasa de delirio en postoperatorio y otros síndromes geriátricos, mejora la calidad de vida, acorta significativamente las estancias hospitalarias, disminuye la institucionalización de pacientes, adecua el tratamiento paliativo e inclusive puede llegar a revisar la decisión de si el paciente tiene una indicación quirúrgica o no. Entonces, esta es una tabla que pues, muestra básicamente las diferencias entre las interconsultas habituales del servicio de geriatría versus el servicio de geriatría transversal. Entonces, por ejemplo, vemos que en las interconsultas habituales de la ubicación del paciente usualmente valoramos un paciente hospitalizado, pero el objetivo de la geriatría transversal es que sea una valoración en pacientes prehospitalizados en hospitales del día o en consulta externa, ¿sí? Para que no lleguemos ya a un paciente frágil que simplemente es la limitación del esfuerzo terapéutico. El momento del proceso, como les decía, en la interconsulta habitual es en el seno de un proceso agudo. En la geriatría transversal se pretende que sea una consulta pretratamiento o preprocedimiento. La actividad principal en una interconsulta geriátrica normal, el seguimiento y control clínico, pero en la geriatría transversal se propone que sea una evaluación con énfasis en la fragilidad, ayuda en tomar las decisiones y que sean muchos pacientes incluidos en el seguimiento. El servicio consultor en la interconsulta normal, pues usualmente es único. En la geriatría transversal, usualmente se pretende que sean varios servicios, ya por el servicio Heart Team, comité de tumores, ¿sí? Las especialidades consultoras que usualmente consultan a geriatría
hospitalarios, pues son traumatología, cirugía, urgencias, medicina interna, pero en geriatría transversal se propone que sea oncología, radioterapia, cirugía general, ya sea pues programada, ambulatoria, cardiología, urología y cirugía vascular. Que el modelo de asistencia también tiene que ser precisa, protocolizada, ajustada a cada paciente, los instrumentos por unos usos similares y que además en la geriatría transversal no solamente la valoración integral, sino la fragilidad, y bueno, y que pues la geriatría transversal está en desarrollo, parece mucha investigación, pero pues puede ser muy beneficioso para el paciente. Y eso es todo lo que tengo para, no sé.